Hola, Luz. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal me escuchas? Profesor, bien. Bien, gracias, muy amable. Entonces, esperamos un ratito ahí, a ver que veo que solamente tenemos aquí a usted. Por acá tenemos a Go y por acá tenemos a Damián. Esperamos un ratito mientras voy Ya. cargando los archivos. Gracias, profesor. Ujú. Está terminando la clase anterior todavía, por eso no tengo. Sí, claro, claro. Yo también acabo de salir. Antes de ustedes, sábado y Corriendo domingo. de un lado a Sí, otro. Antes de, antes de usted, yo sábado y domingo tengo clase con otros grupos. Sí, sí. Así después hay que estar de un lado para otro, ¿no? Como usted dice, corriendo. Teóricamente corriendo, ¿no? Bueno, vamos comentando algunos temas de finanzas relacionados con lo que vamos a desarrollar ahora. Anteriormente hemos visto esto del análisis de estados financieros, ¿no? Eso hay que tenerlo presente siempre. Funciona tanto para finanzas como para contabilidad, ¿no? Incluso también tiene sus efectos para auditoría, ¿no? Porque sabiendo, digamos, analizar los estados financieros, hacemos casi una función de auditoría ahí al determinar cómo está estructurada las inversiones, la deuda, los ingresos, los costos, los gastos, así como al saber, digamos, cómo está la liquidez, la gestión, la solvencia, la rentabilidad. Eso nos ayuda, digamos, a saber cuál es la situación de una empresa. Y entonces esa información es requerido por el área contable, por el área de auditoría, por el área de finanzas. Todos requieren, digamos, la información financiera, ¿no? Entonces, ese tema es un tema para tenerlo presente ahí. Pero ahora vamos a entrar a un tema del tratamiento de la rentabilidad y el riesgo, ¿no? La rentabilidad y el riesgo. Pero vamos a ponerle números, porque a veces decimos, pues, ¿qué cosa es qué cosa es rentabilidad? Ya sabemos, digamos, que rentabilidad es el grado de beneficio que puede tener una empresa, ¿no? Y riesgo, digamos, es la incertidumbre de no saber, digamos, si vas a ganar o perder, ¿no? Esos son los conceptos. Pero ahora le ponemos números a todo eso y vamos a determinar un tema con un tema como este que voy a presentar a continuación, ¿no? Está demorando el contacto un ratito ya, ahora sí. Ahora veo, podemos ver aquí, por ejemplo,
que estamos hablando ahí, dice determinación. Voy a utilizar este puntero de acá. Acá dice, miren, determinación del riesgo de un instrumento financiero. Determinación del riesgo. Quiere decir que el riesgo no solamente es una elucubración teórica, sino que es factible determinarlo cuantitativamente, o sea, en números, en porcentajes, ¿no? Y entonces de eso se trata, digamos, este tema, ¿no? Por si acaso, este tema es tomado del capítulo 9 del libro de Stephen Ross. Por eso en la parte superior derecha dice caso Ross. Ahí podemos encontrar este caso y una serie de aspectos teóricos que podrían servirle de base teórica, ¿no? Entonces, Profesor, ¿y dónde está ese caso? El caso está acá, lo vemos al frente. Este caso ya le he enviado, pues está en el WhatsApp y está también en la semana 10. Está también en la semana 10 del Zoom Web. Repito, está en la semana web de Zoom Web, en la semana 10 de Zoom Web, como en el WhatsApp también están. Pero si ustedes quieren más elementos teóricos, comentaba, si ustedes quieren más elementos teóricos, pueden ir a ver el libro de Finanzas Corporativas de Stephen Ross. Ese libro está digitalizado. Ustedes en el buscador pongan ahí el libro de Finanzas Corporativas de Ross. Inmediatamente pueden descargar ahí. Pueden descargar el libro. Y le puede servir para, no solamente para esta asignatura, sino para cualquier asignatura de finanzas. Bien. Tenemos entonces aquí, mire, el tema entonces es la determinación del riesgo. Vamos a determinar el riesgo. En este caso no solamente de un instrumento, sino de dos instrumentos. Cuando hablo del término instrumentos, estoy hablando, por ejemplo, de acciones, que es que es el activo financiero más utilizado, digamos, para los casos, ¿no? Estoy hablando de acciones. Y estoy hablando aquí de acciones, por ejemplo, de la empresa, estoy hablando aquí de la empresa A y B. Acciones de la empresa A y B. Repito ahí. Entonces vamos a determinar el riesgo de las acciones de la empresa A y B. Es posible que estas acciones algún inversionista las quiera comprar. Y entonces, de acuerdo con el caso práctico que vamos a ver si es factible solamente comprar una u otra, o de repente comprar las dos. Los números me van a decir, por eso quiero que presten mucha atención, ¿no? Los números me van a decir si debo comprar A o si debo comprar B, o si puedo comprar las dos si quisiera. Los números. Y hablando de números, vamos a hacer un recordatorio. Primero que aquí tenemos los datos, y estos son los datos. Solamente este cuadrito son los datos. Ahí sale muy gordito eso, pero esos son los datos. Y luego hagamos un reconocimiento de todos los cuadritos. Tenemos ahí, mire, nos ubicamos ahí mirando al cuadro 1. Tenemos ahí el cuadro 1, determinación del rendimiento esperado. O sea, ese es el primer punto que debemos tener en cuenta. El primer punto que debemos tener en cuenta, entonces, diga. Profesor, una consulta. En los cuadritos dice depresión y recesión. ¿Cuál es la diferencia de ellos dos? Yo pensaba que era lo mismo. Después vamos a esos comentarios ahí, por favor. Estamos haciendo un reconocimiento general, pero estoy anotando aquí tu pregunta. ¿Ya? Sí, está bien, profesor. Está bien, gracias, muy amable. Entonces, estoy haciendo un reconocimiento a los puntos que debemos tener en cuenta para determinar el riesgo. Tenemos este numeral 1, determinación del rendimiento esperado. O sea, un primer punto no es determinar el riesgo, sino primero determinamos el rendimiento esperado. ¿Qué cosa es el rendimiento esperado? Es la rentabilidad esperada.
rendimiento como sinónimo de rentabilidad. Sigo. Reconocimiento general primero. En el numeral 2, tenemos ahí la determinación de la varianza y desviación estándar. Por aquí ya comienza, digamos, a entrar estos términos raros. Pero no tan raros, porque si ustedes están a nivel de sexto ciclo, ya deben haber llevado estadística 1, estadística 2. Y ahí deben haber estudiado la desviación estándar como la varianza. Estoy seguro que han estudiado eso. Porque así a nivel general le digo que tanto la varianza como la desviación estándar son indicadores estadísticos que son tomados por las finanzas, prestadito, ¿no? Estamos tomando prestadito. Como en general, ¿no? La finanza toma la matemática, ¿no? Las finanzas hay muchas fórmulas, ¿no? Y nos valemos de la matemática y en este caso de la estadística. A la estadística le decimos, préstame tu fórmula de varianza, préstame tu fórmula de desviación estándar, porque quiero determinar el riesgo. Y entonces desde ya tengan en cuenta que la varianza mide el riesgo. Anote, escríbalo, anótelo. La varianza mide el riesgo. La desviación estándar también mide el riesgo. Pero entonces, si ambas miden el riesgo, ¿cuál es la diferencia? Como hablaba el alumno aquí, que lo veo todavía y permanece su imagen ahí en la pantalla, me hablaba de una diferencia anterior, ¿no? Pero después voy a explicar esa partecita. Entonces, si voy a determinar el riesgo y la varianza del riesgo y la visión estándar del riesgo, entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Primero, la varianza es una medida bruta de riesgo. Medida bruta de riesgo. Y la desviación estándar es una medida neta o estandarizada de riesgo. Dicho de otra manera, un lenguaje más común, la varianza me sirve para medir el riesgo en términos generales y la desviación estándar me sirve para medir el riesgo en forma directa, en forma específica. Otro dato que nos va a servir, ¿no? Estos datos de varianza y desviación estándar se obtienen secuencialmente. Primero obtenemos la varianza y luego la desviación estándar. O sea, en términos de cálculos normales, primero debo determinar la varianza y después la desviación estándar. ¿Cómo voy a hacer eso? Es ya la explicación que le vamos a dar luego, ¿no? Pero en forma general ya le estamos dando esos conceptos. Repito, varianza como medida bruta del riesgo y desviación estándar como medida neta o estándar del riesgo. Algo que me olvidaba, ¿no? Pero de las dos, ¿cuál es la más utilizada? Naturalmente el valor neto, ¿no? El valor neto o valor estandarizado, la desviación estándar. Pero entonces, ¿por qué lo menciono? Si la desviación estándar es la más utilizada, ¿por qué lo menciono la varianza? Bueno, por lo que le dije anteriormente, ¿no? Que esto es secuencial, ¿no? Primero obtengo la varianza y luego obtengo la desviación estándar. Porque la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Bien, después explicamos más detalles, nos vamos al numeral 3. Aquí ya la cosa se rayó, ¿eh? Aquí se rayó, se complicó aquí el asunto. Bueno, no es tanto, no se complica nada, ¿no? Todo esto es facilito, prestando atención es facilito. Aquí tenemos la determinación de la covarianza y la correlación. Profesor, pero primero nos dice varianza, después desviación estándar
Y ahora nos trae aquí la covarianza y correlación. Primero, este término el término co significa cuando hay más de uno. Por ejemplo, yo, es mi compañera, es mi compañero. Ya estoy hablando que trabajo con otra persona, ¿no? Comunidad no es una sola. Comunidad son mucha gente, ¿no? Entonces, el término covarianza y correlación, en términos generales, debe entenderse como un término de asociación de dos o más, para nuestro caso, de dos o más acciones o instrumentos financieros de empresa A y de la empresa B. Para este caso, empresa A o empresa B. Correcto. Ahora, ¿qué cosa es la covarianza y qué cosa es la correlación? Muy similar a lo que acabo de indicar. La covarianza es la medida bruta de la asociación de dos o más instrumentos financieros. Es la medida bruta del riesgo. Es la medida bruta del riesgo de dos o más. Regreso un ratito ahí para reiterar un punto ahí. Ustedes verán que acá, por ejemplo, aquí estoy hablando de la empresa A, o sea, de un instrumento, y he determinado sus valores aquí de varianza y de desviación estándar. Y acá abajo estoy hablando de empresa B y su varianza y su desviación estándar. O sea que la varianza y la desviación estándar son aplicables a instrumentos individuales. A instrumentos individuales. Pero ya cuando quiero juntarlos a los dos, A y B, ¿cuál es el riesgo de A y B conjuntamente? Aparece la covarianza y correlación. Repito, para efecto de determinar el riesgo de dos o más instrumentos, a nivel bruto utilizo la covarianza, que está acá, la covarianza, y su valor está acá. ¿Cómo se ha determinado ese valor? Ya eso lo vamos a determinar, es la parte matemática, ¿no? Primero tenemos que entender la parte teórica para luego ya ponerle números y utilizar la parte matemática. Entonces, la covarianza es el valor bruto del riesgo de dos o más instrumentos financieros. Y la correlación, como muy similar dije de la aviación estándar, la correlación es el valor neto. Es el valor neto o valor estándar o valor neteado de valor neteado del riesgo de dos o más instrumentos financieros. ¿Correcto? Muy bien. Ahora yo les hago una pregunta, a ver si me contesta por audio, así como para sí o no, nada más, ¿no? A ver. La desviación estándar mide el riesgo de un instrumento, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí. Claro, esa es la respuesta, correcto. Ahora, si quiero determinar el riesgo de dos instrumentos, para eso utilizo la correlación, ¿sí o no? No. Sí. La covarianza. Claro. No, No, con la correlación, correcto. Sí, es sí. Ah, ya tengo, sí. Bien, ahora, si yo le digo, por ejemplo, lo siguiente, le digo lo siguiente, para determinar la correlación, primero debo determinar la covarianza, ¿sí o no? Sí. Claro, correcto, muy bien. Ahora,
regreso al cuadrito anterior. Yo le pregunto, para determinar la desviación estándar, primero debo determinar la varianza, ¿sí o no? Sí. Sí. Claro. Ahora le pregunto, ¿la varianza mide el riesgo neto de un instrumento, sí o no? No. No. Claro, claro, Sí, muy bien. Muy bien. La respuesta es no, ¿ah? No, 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 ¿ah? La siguiente pregunta, estén atentos, ¿ah? La aviación estándar mide el riesgo bruto de un instrumento. No. Claro, efectivamente. Riesgo neto. Ajá. Efectivamente, la respuesta en ese caso era no. Bueno, y luego tenemos aquí un numeral 4, miren, que habla de un informe. Ustedes en un futuro, si es que posiblemente que alguno de ustedes trabaje como asesor en alguna especialidad, ¿no? En buena hora si lo hacen. En todo caso, después tenemos aquí un informe. Por ejemplo, a nosotros nos mandan para estudiar esto del riesgo de un instrumento, de su instrumento, ¿no? Y luego nos dicen que hagamos un informe, ¿no? Y en realidad nosotros vamos a presentar, digamos, el informe. El informe. Los datos que vemos ahí son los datos, nuestras hojas de trabajo. Como en contabilidad se utiliza, en contabilidad de auditoría mucho se habla, digamos, de papeles de trabajo. Estos cuadritos son papeles de trabajo de nosotros, como asesores, consultores, especialistas en finanzas. Y nosotros hacemos llegar al gerente un informe, ¿no? Un informe. Y que va a ir así de esta manera. Una introducción por ahí, diciendo, digamos, de qué se trata el asunto, luego algunas observaciones, luego la conclusión, ¿no? Acá, la conclusión. Y especialmente aquí vamos a estas conclusiones, porque en estas conclusiones van los resultados, ¿no? Por ejemplo, ese resultado, ¿a cuánto asciende la aviación estándar de A? ¿A cuánto asciende la aviación estándar de B? ¿Cuál es la correlación de A y B? Entonces, eso va a ir aquí en las conclusiones. Y luego van a ir las recomendaciones, que como su nombre indica, son la sugerencia que hacemos para que un inversionista compre o no compre estas acciones. Entonces, eh, esto que acabo de mencionar, esto que acabo de mencionar de acciones, es una forma, digamos, de aplicar todos estos procedimientos, porque también se puede aplicar a cualquier activo, digamos, tangible, ¿no? A cualquier activo tangible, ¿no? Uno lo puede aplicar a cualquier activo tangible. Bien, sigo. Ahora entonces vamos a desarrollar el caso y vamos a comenzar ahí primero con los datos, ¿no? Con los datos. Ahí el alumno me preguntaba, por ejemplo, cuál es la diferencia entre depresión y recesión, o esto normal y auge, ¿no? Bien, primero digamos aquí, esto constituye escenarios. Estos son los famosos escenarios, ¿no? Esto que le llaman aquí datos de la economía son escenarios. Entonces, son escenarios en los cuales se va desarrollando la actividad de una empresa. Y estos escenarios son más evidentes, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, ¿no? El año pasado, hasta el 15 de marzo, las empresas estaban en un momento de normalidad. Ahí, lo normal es cuando estamos bien, estamos trabajando, generando ingresos, tenemos rentabilidad, etcétera. Ese es el ciclo normal de la economía, ¿no? Pero luego ya pasó mayo, junio, y ya las empresas como no podían trabajar, entran en recesión. ¿Qué cosa es recesión? Es el estado en que su economía se deteriora. Y a esta altura, después de un año ya, casi un año, en pocos días,
vamos a cumplir ya un año y muchas empresas ya vienen cumpliendo un año de no poder funcionar, ¿no? Como el caso de los cines, casinos, que incluso vi una publicidad de los casinos que están a grito, casi llorando, pidiendo, digamos, salir a trabajar, ¿no? Entonces, cuando ya una empresa ya no tiene solución para su negocio, entra esta fase de depresión. Es la fase, digamos, ya más negativa de su proceso económico. Pero también hay otra fase de lo más positivo, ¿no? Hay un micro ahí que se mueve mucho. Por favor, solamente prendan el micro cuando es necesario. Ubica por ahí delegada quién es. Y bien, al contrario, digamos, al contrario de la depresión es lo más negativo que puede tener una empresa. Y por el contrario, lo más positivo, esto es esto que llamamos acá auge. El auge es cuando una empresa, el líder en rentabilidad, es muy competitiva, ha ganado mercado y raya ahí en el mercado, pues, y a todo el que se aparezca, digamos, le ganan. Bien, son estados en que se pueden encontrar las empresas o como los países también, ¿no? Por ejemplo, en el país obviamente no estamos en depresión, ¿no? Pero estamos en recesión económica. Estamos en recesión económica. Pero estos estados pueden haber 4, como en este caso, o pueden haber 5, pueden haber 6 o 7. Eso ya depende de cada problema, de cada situación. Para este ejemplo, se ha considerado 4 datos de la economía, 4 ciclos relacionados con la rentabilidad. Ahora, al costado derecho, ¿qué tenemos? Las rentabilidades, porque estos rendimientos son rentabilidades. Aquí al costado tenemos ahí las rentabilidades por las cuales ha ido pasando la empresa en las diferentes fases. Por ejemplo, ahí tenemos esas 4 fases, ¿no? Esas 4 fases. Naturalmente, cuando hablamos de un valor negativo, ya no hablamos de rentabilidad, sino hablamos de pérdida, ¿no? De pérdida. Ese negativo es pérdida, ¿no? Como al otro lado también podemos ver que aquí está hablando de una pérdida, ¿no? Y los valores que están sin signo se sobreentiende que son positivos y por lo tanto son ganancias, son rentabilidad. Pérdida o rentabilidad negativa y ganancia o rentabilidad positiva, también se le conoce ahí. Entonces a nosotros nos dan estos datos, ¿no? Y entonces nos ponemos a determinar lo que nos piden. Aquí en el numeral 1, primero nos piden determinar el rendimiento esperado por las empresas. Y para eso vamos a trabajar con los datos, con los datos que acabamos de comentar. Ahí está, miren, dato de la economía, está ahí. Y ahí están los 4 datos. Y aquí está lo mismo, hasta acá. Este dato es lo mismo que está arriba. Esto que estoy seleccionando ahí. Y lo que está arriba para A. Esto también lo que está arriba para B. Son los mismos datos. Y entonces, aquí se recurre a una fórmula. Me equivoqué este último en seleccionar. Vamos a ver si lo deselecciono. Ahí está. Ya. Vamos a ver. Entonces, mire, con esos datos yo debo determinar el rendimiento esperado. Aquí está. Aquí la primera fórmula que vamos a aplicar es determinar el rendimiento esperado. Y el rendimiento esperado es el promedio. Es el promedio de los rendimientos que se ha obtenido en diferentes fases de la economía por las cuales ha pasado una empresa. En este caso voy a anotar acá, esto pinta así bastante,
tengo que hacerlo corrido. Acá, por ejemplo, vamos a ver ahí, vamos a ver ahí, rendimiento esperado. Lo vamos a presentar ahí como rendimiento esperado, que es igual a ahí, así, es igual a los rendimientos periódicos. Vamos a llamarle ahí rendimientos periódicos o rentabilidades periódicas, rendimientos periódicos. Así, rendimientos periódicos, que son los que están ahí en los datos. Entre el número, uy, ya, tiene que ser ahí todo seguido. Número de escenarios. Número de escenarios. Ahí está. Así es la fórmula, ¿no? Repito. Entonces, para este caso, ustedes sumen, por favor, para comprobar nomás, ¿no? Para comprobar, saquen su calculadora o utilicen el Excel, cualquier forma de que puedan obtener los datos. Sumen ahí menos 20, perdón, menos 0.20. Repito, sumen menos 0.20 más 0.10 más 0.30 más 0.50 y todo eso entre 4, que son los escenarios. 4 son los escenarios. Y siempre tenga en cuenta ese número de escenarios. Hay casos prácticos de 5 o 6 escenarios, o datos, cuando hablo de escenarios son los datos de la economía, ¿no? En este caso tenemos 4. No, en todos los casos no necesariamente hay 4. Puede haber 3, puede haber 2, puede haber 5, 6, 7, puede haber muchos escenarios, ¿no? Muchos o pocos escenarios. Entonces, por favor, me confirman si llegaron a este resultado. Deben haber llegado a ese resultado. Sí, profesor. Claro. En el otro lado, igualito, sumamos 0.05 más 0.20 menos 0.12 más 0.09, todo entre 4. Y debemos llegar a ese valor. A ver, me confirman, por favor, si llegaron. Tiene que llegar, ¿eh? Sí, profesor. Claro, correcto. Gracias, muy amable. Basta que alguien conteste ya, es porque es correcto. Conforme. Gracias, muy amable. Gracias. El resto, por favor, escucho a 3 o 4 personas nomás que hablan. El resto haga sus cálculos, ¿eh? No necesariamente utilice su micro, si no lo desea, no haga, pero haga sus cálculos, porque después no sabe de dónde salen los datos, ¿no? Y ese es el asunto, ¿no? Ese es el asunto. Y luego, bien, ya tenemos entonces el rendimiento esperado. Miren, este rendimiento esperado de acá, de la primera, de A, lo llevamos acá. Lo llevamos acá. Mire, ahí. Ya está ahí. Ahí lo dejamos. Y el otro rendimiento, este rendimiento, lo llevamos acá. Ahí, más abajito. Ahí. Ahí lo dejamos. Mire. Y luego vamos a comenzar a trabajar con este numeral 2. Y atento porque cada vez que avanzamos se complica un poquito la cosa, ¿no? Pero poniendo atención no pasa nada, ¿no? Y especialmente calculando, ¿eh? Bien. Entonces tenemos acá
que primero vamos a trabajar aquí con la empresa A, como ya le dije anteriormente. Esto es por instrumento. Y luego, más adelante, ahorita nomás, más de un ratito, vamos a trabajar con la empresa B. Primero trabajamos con A. Y entonces, copiamos los datos, mire. Estos datos de la economía son los mismos que tenemos arriba. Estos datos de la economía son los mismos que tenemos como los datos iniciales. Ahí está la depresión, la recesión normal y auge. Y también esta tasa de rendimiento también es el mismo que está en los datos. Ahí no hacemos ningún cambio, son los mismos que vienen. A partir de la tercera columna, donde dice desviación, ahí es donde vamos a comenzar a trabajar. Y lo mismo sucede para el otro caso. Para el caso que está inferior de B, es la misma situación. Pero entonces comenzamos a trabajar con A, reiterando que las rentabilidades de A están aquí, pues, en esta columna, aquí, que estoy ahí marcando totalmente. Ahí están. Estos son los datos que debo tener en cuenta para el cálculo que voy a hacer. Como este otro. Voy a trabajar con esto, con eso. Con eso y con ese dato voy a trabajar, ¿no? ¿Cómo? De la siguiente manera. Aquí en este caso, miren, hagan lo siguiente, menos 0.20, repito, menos 0.20, menos 0.1750. Y debe salirle este valor que está acá. 0.3750 con 4 decimales estamos trabajando, ¿verdad? ¿Me confirma si tiene ese dato? Conforme. Sí, profesor. Gracias, muy amable, muy amable. Pero antes ahorita me estaba acordando internamente y debo comunicarle. Por ejemplo, cuando hablo esto de 0.20, 0.10, 0.30, debe entenderse que son valores en tanto por 1. Y tanto por 1, su signo es este, ¿no? Es la I minúscula. O sea, todo esto está en tanto por 1. Yo, si quiero convertirlo a porcentaje, lo multiplico por 100 y podría trabajar en porcentaje. O sea que puedo utilizar las dos formas. Puedo utilizar el tanto por 1 o el tanto por ciento. Puedo utilizar el tanto por 1 como en este caso o el tanto por ciento. Ten en cuenta eso, porque en una práctica o en el examen podría venir de un caso en tanto por 1 y en otro en tanto por ciento. Y al final es lo mismo, ¿no? Las formas no quitan el fondo. El fondo es determinar el riesgo, ¿no? Ahora, bien, entonces ya lo mismo hacemos para el... Disculpe, ¿podría repetirlo, por favor? Ya. Le decía ¿Podría que... repetir? Sí, claro. Le decía que los datos, estos números que tenemos acá, están expresados en tanto por 1. Por ejemplo, cuando me voy acá a la empresa A, y me pongo aquí en auge dice 0.50. Ese 0.50 está expresado en tanto por 1. Si yo quisiera convertirlo a ese 0.50 en tanto por ciento, lo multiplico por 100, ¿no? 0.50 por 100 y me va a dar ¿cuánto? 50%. Incluso lo podría hacer al ojo, como dicen. Por ejemplo, el anterior, normal, 0.30, es igual a 30%. Recesión, 0.10, es igual a 10%. Este menos 0.20 es en tanto por 1. ¿Y cuánto es en tanto por ciento? Menos 20%, ¿no?
Entonces, debemos tener en cuenta que uno puede trabajar en tanto por uno, como en este caso, o también podría trabajar en tanto por ciento. Al final, el resultado va a ser igual. Bien, sigo. Entonces, ya determinamos este primer dato. El segundo, 0.10, nos ubicamos ahí en A, 0.10 menos 0, repito, menos 0.1750. Sale igual, profesor. Claro, correcto, gracias. Ah, también me olvidaban haberle dicho que aquí debemos seguir la ley de los signos, ¿no? La ley de los signos. Si sumo, digamos, si sumo más y menos, si multiplico menos por menos, más por menos, debo seguir la ley de los signos, ¿no? Hay que seguir la ley de los signos. Por ejemplo, en el primero, menos 0.20 menos 0.37, perdón, menos 0.20 menos 0.17, estoy sumando dos valores negativos, por eso aumenta a menos 0.37, ¿no? Pero luego estoy restando, ¿no? Estoy restando un valor negativo, un valor, miren, 0.10 es positivo, menos 0.1750. Por lo tanto, tengo este valor negativo. ¿Por qué este 1750 resulta ser mayor que el anterior? Ahora, por ejemplo, el siguiente, 0.30 es mayor que 1750. Por lo tanto, ya obtengo un valor negativo, ¿no? Y entonces, Positivo sería ahí, profesor. perdón, positivo, exactamente, se me fue ahí, ¿no? Exactamente. Y así el siguiente, ¿no? El siguiente también, gracias, muy amable, le agradece la participación. Bien, luego tenemos este valor positivo, ¿no? 0.50 menos 0.1750. Y naturalmente está restando, está restando. O sea que hay que seguir la ley de los signos, como reitero. Entonces, de esa manera ya hemos obtenido estos valores. ¿Qué cosas son? Es la desviación. ¿Y qué significa esta desviación? Voy a graficar por acá, miren. Esto también se expresa en un plano cartesiano. Tenemos aquí, por ejemplo, así, miren, este es un plano cartesiano, ahí. Y vamos a suponer, por ejemplo, una línea que sale de acá, aquí es cero, ¿no es cierto? Es cero. Por acá, este mide la rentabilidad, y este otro mide el riesgo. Desgraciadamente se expresan por la misma letra, ¿no? La rentabilidad es este valor, esta línea vertical, y el riesgo es esta línea horizontal. Y entonces, el promedio que hemos determinado nosotros, ese promedio es una línea que sale de acá. Esta línea, mire, así, más o menos ahí, ese es el promedio. Por eso les he dicho que vean el libro de Ross. Ross, por ejemplo, lo explica así con estos cuadros. Esa desviación lo explica con este plano cartesiano. Y entonces, ¿qué significa esa desviación? Significa que yo tengo valores, mire, yo tengo valores, algunos más cercanos, algunos bastante pegados al promedio. Ahí. Otros por acá. Otro por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá, así. Otro por acá, otro por acá. Y así hay valores ahí. Algunos más cercanos al promedio y otros más alejados del promedio. Entonces, esos valores, por ejemplo, que son los más positivos, son los que están más cerca al promedio, a la línea del promedio, ¿no? Como estos valores que estoy seleccionando ahí con el cursor, o como estos de acá de la parte superior, ¿no? En cambio, este que está por aquí abajo, o este que lo pongo por acá, por ejemplo, serían los valores más alejados, los valores, digamos, que tienen más riesgo. Dicho de otra manera,
Los valores que están más cercanos al promedio son los valores que expresan menos riesgo. Y los valores que están más alejados son los que tienen mayor riesgo. Ahora, esto puede ser de A, pero puedo también establecer un plano cartesiano o un gráfico como este, similar para el B. Y luego puedo relacionar lo de arriba de A con lo de arriba de B, lo de abajo de A con lo de abajo de B. Incluso puedo cruzar lo de arriba de A con lo de abajo de B. O al contrario, lo de abajo de A con lo de arriba de B. Ya eso, digamos, ya eso es lo que utiliza el libro de Ross para explicar, digamos, estos términos teóricos que estamos mencionando. Entonces, yo hice este cuadro cartesiano para explicar la desviación. La desviación es cuán cerca o cuán lejos estás del promedio, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ya tenemos ahí esos valores de la desviación. Y ahora pasa lo siguiente, miren, en este caso, y le podría pasar en otros casos, que si ustedes suman estos valores que acabamos de determinar de la desviación, estos que estoy ahí terminando de pintar, miren, estos valores, si sumamos estos valores, ¿saben cuánto nos va a dar? Nos va a dar 0. Y 0, digamos, termina anulando todo. Porque con un valor 0 ya no tienes que hacer, ¿no? Se acabó tus cálculos, ¿no? Y entonces, aquí se recurre a un artificio matemático. Repito, por el hecho de haber obtenido ese valor 0, y para que los datos no queden ahí como datos perdidos, como un trabajo que se queda ahí estancado, se recurre a un artificio matemático y llegamos aquí a las desviaciones al cuadrado. O sea, estos valores que acabamos de determinar, lo vamos a elevar al cuadrado para que vuelvan a vivir, digamos, porque con 0 mueren, pero ahora le damos un balón de oxígeno, que es la moda ahora, para que revivan y continúen trabajándose con los datos. Y de esa forma, entonces tenemos ahí menos 0.3750 al cuadrado. Vamos a llegar a este valor. Hagan ese ejercicio. 0.3750 por menos. Primero el signo ya se arregla. Menos por menos, más. Ya se arregla el signo, ¿no? Menos por menos al más. O sea, ya se convierte todos los valores en positivos. Menos 0.3750 por menos 0.3750 nos da 1406. Confirme, por favor. Sí, profesor. Gracias, muy amable. Conforme. Ajá, Sí, profe, conforme. Okay. Igualmente para los otros casos, ¿eh? Igualmente compruébelo ahí para los otros casos, se deciden rápidamente y vamos a tener esa situación, ¿no? Lo mismo. Entonces, hasta ahí ya hemos llevado a cabo las desviaciones al cuadrado. Y ahora llevamos a cabo acá, esta es una sumatoria, por eso decía acá total. Aquí estamos frente a una sumatoria, ¿eh? Sumatoria media gordita, ¿eh? Sumamos, ¿eh? Sumen, por favor, ¿eh? 0.1406 más 0.0056 más 0.0156 más 0.1056 y debemos llegar a ese valor ahí de 0.2675.
profesor. Correcto. Entonces, ahora sí entra ya la parte, hasta ahí ha sido matemática, hasta ahí ha sido matemática pura, suma, resta, multiplicaciones, ¿no? Suma, resta, multiplicaciones. Aquí ya es donde entra la estadística con la varianza. Y entonces, a este número de 2675 lo dividimos entre 4 por los escenarios. 0.2675 entre 4 y nos da la varianza. ¿Confirme? Conforme. Claro. Conforme, profesor. Claro, gracias, muy, muy amable. Entonces podemos ponerle aquí en la parte inferior para que no se olviden y anotar ahí que la varianza, vamos a ponerle ahí la varianza con esa B, aunque tiene su signo, tiene un signo, en estadística tiene un signo, pero yo prefiero utilizarlo con las letras. Ahí tenemos ahí que la varianza es igual, le voy a poner la fórmula, entonces aquí las desviaciones, aquí se me fue. Vamos a ponerle ahí para que quede las desviaciones. Uy, tengo que hacer una sola letra. Las desviaciones al cuadrado. Le damos ahí. Desviaciones al cuadrado entre el número de escenarios. ¿Eh? Ahí en la parte inferior vamos a poner número de escenarios, ¿no? Aquí hay una barrita que no me deja trabajar ahí. Por ahí le ponemos ahí. Perdón. ¿Se encuentra bien, profesor? A ver, estamos regresando. Sufrimos un ahogo ahí por la situación. Vamos a ver, mire. Y en la parte inferior entonces le ponemos ahí el número, ¿no? Número de escenario, le dije, ¿no? Esto va a ser uno solo, ¿no? Número, y por acá, número de escenarios. No, es muy gordito esto, no sale bien. Pero tengan en cuenta que este es el número de escenario, ¿eh? Entre el número de escenarios. Entonces, lo que hemos hecho para determinar la varianza es dividir, ¿no? La desviación es la sumatoria incluso. Aquí debemos ponerle sumatoria. Aquí es sumatoria. Sumatoria de desviaciones al cuadrado entre el número de escenarios. Si los escenarios fueran 3, tendríamos que dividirlo entre 3. Si los escenarios fueran 7, obviamente lo teníamos que dividir entre 7, ¿no? Y de esa forma, en finanzas determinamos la desviación estándar. También hay una fórmula, en estadística hay una fórmula. Ustedes pueden revisar sus asignaturas de estadística o incluso en el buscador respectivo cuál es la fórmula de la varianza y le va a salir ahí la fórmula cómo se determina, ¿no? Pero si vemos la fórmula no entendemos ni cómo iniciamos, ¿no? Más bien estos cuadritos nos dan una señal así de proceso, cómo se va avanzando, cómo se va determinando, ¿no? Es más práctico, más útil, ¿no?
Entonces ya tenemos la varianza. En este caso, 0.0669, redondeando, esto sería casi 7%, ¿no? Redondeando de 0.06 por 100 es 6.69%, 6.69%. Redondeando es 7%, digamos, ¿no? Pero esa varianza le dijimos hace rato que era el valor bruto del riesgo de un instrumento. Y entonces, a partir de ahí determinamos la desviación estándar. Determinamos la desviación estándar, ¿no? Que en este caso es la raíz cuadrada. Solamente la raíz cuadrada. Aquí, le vamos a hacer aquí, raíz cuadrada, ahí, la raíz cuadrada de la varianza. Ahí. Donde de esta forma encontramos que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Ustedes determinen, por favor, si llegamos a ese valor. Debemos llegar a ese valor. Sí, profesor. Gracias, muy amable. Muy bien. En la parte inferior, el otro caso, ahí en el caso de la empresa B, es el mismo procedimiento que hemos venido señalando, ¿no? Pero lo repetimos rápidamente. Por ejemplo, el primero, aquí, comenzamos a primero determinar la desviación, ¿no? Para eso hacemos lo siguiente. En este caso, 0.05 menos, Una consulta. claro, ¿De dónde sacó donde dice varianza 0.0669? está en la parte inferior, está la fórmula, la varianza. Es igual a la sumatoria de las desviaciones al cuadrado, que es este valor que ahorita estoy marcando ahí, miren, ahí. Ok, La gracias. sumatoria de las desviaciones al cuadrado entre el número de escenarios. En este caso, 0.2675 entre 4. ¿Correcto? Muy bien. Correcto, ya me salió. Gracias. Bien, bien. Ok, gracias, gracias. Entonces le decía que en el caso de B, igual comenzamos a determinar la desviación, y para lo cual trabajamos aquí con la tasa de rendimiento. 0, aquí estoy marcando aquí, por ejemplo, ahí, 0.05 menos este de acá, este valor de acá. Ese valor, ¿no? 0.05 menos 0.0550. Y debemos obtener este valor que está acá. Ahí está el valor. Confirme, por favor, ahí. Sí, profesor. Claro, correcto. Luego, y así determinamos las otras desviaciones correspondientes, ¿no? Una resta. Si le queremos poner fórmula, la desviación, ¿a qué sería igual? La desviación sería igual a la tasa de rendimiento menos el promedio del rendimiento, ¿no? Menos el promedio del rendimiento. Porque ese valor que tenemos acá, este que está acá, aquí, este 1750, como este otro, 0.550 es el promedio, ¿no? Y aquí está arriba, lo hemos determinado como el rendimiento esperado promedio, ¿no? Esto. Este es un valor promedio, ¿no? Y luego hemos determinado aquí, hemos determinado entonces ahí las desviaciones, y luego, como eso sale 0, le dije, lo elevamos al cuadrado, y aquí miren lo que pasa ahí con ese valor, ¿no? Elevando al cuadrado eso. Se vuelve en ese valor, ¿no? Y luego elevamos al cuadrado el otro, y el otro, y el otro, ¿no?
Y luego, como preguntaba ahí la señorita, por ejemplo, la señorita que acaba de preguntar, aquí hacemos la suma, ¿no? La suma correspondiente, ¿no? Este valor de 0.0529 es la sumatoria de las desviaciones al cuadrado. Y ese es el dato que necesitamos para determinar la varianza. Entonces, luego determinamos la varianza de B y hacemos lo siguiente. 0.0529 entre 4. Y hemos determinado este valor que está acá. Ahora le sacamos raíz cuadrada a ese valor. Le sacamos raíz cuadrada a ese valor y obtenemos 0.1150, ¿no? Hemos obtenido ese valor de 0.1150. Pero todo eso es tratamiento matemático y estadístico, como ustedes verán. Ahorita entra el análisis financiero. Hasta ahí todavía no ha entrado, digamos, el criterio financiero, el análisis financiero que debemos hacer, ¿no? En este momento vamos a analizar. Por ejemplo, anoten ahí ustedes la pregunta, ¿no? Ustedes anoten la pregunta, porque preguntas similares como esa van a venir, ¿no? Primero le comento lo siguiente, ¿no? Primero le comento lo siguiente. La vez pasada estuvimos hablando de que la psicología se escribe con P, ¿no? La psicología era bien importante en la finanza, ¿no? Porque de acuerdo con la psicología obtenemos dos tipos de inversionistas. Repito, de acuerdo con la psicología tenemos dos tipos de inversionistas. Los inversionistas aversos al riesgo, no adversos, sino aversos, con V, aversos al riesgo, y los otros son los propensos. Esto es bien importante para el análisis financiero. Se ha determinado que tiene mucho que ver la psicología de la gente para invertir, ¿no? Y siendo así, vamos a encontrar aversos. ¿Qué cosa es averso? Contrario al riesgo. Es decir, gente que le tiene miedo al riesgo, ¿no? Prefiere asegurar, ¿no? Algunos, por ejemplo, dicen, no, ¿para qué llevar mi plata al banco si el banco de repente ahorita desaparece y se pierde mi dinero? Otros dicen, ¿para qué voy a llevar mi dinero en la bolsa si ahí se puede perder demasiado, ¿no? Esos son aversos al riesgo, ¿no? Pero hay otros que son propensos, es decir, que buscan el riesgo. Y más bien buscan, por ejemplo, ir a la bolsa o trabajar con el banco y obtener la mayor cantidad de créditos posible, ¿no? Y todos estos elementos tienen que ver con un principio de finanzas que dice que, miren, por acá voy a anotar a mayor, algo así, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Yo lo puedo expresar ahí y dice ahí, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Y tiene que ver con estos, con esta psicología, ¿no? Por ejemplo, si un inversionista quiere ganar más, tiene que apostar por una acción de mayor riesgo. Por ejemplo, acá, si un inversionista es averso al riesgo, o sea, contrario al riesgo,
¿por cuáles acciones compraría? ¿A o B? Naturalmente va a comprar B, porque B solamente tiene 11.50% de riesgo, en cambio el otro tiene 25, casi 26%. Pero otro inversionista propenso al riesgo, ese que es propenso al riesgo, en vez de B, va a preferir A. Porque él sabe que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Y también sabe, este y el anterior también sabe que a menor riesgo, menor rentabilidad. Todo eso entra acá, estos principios y estos detalles que estoy mencionando, entra aquí, ¿no? Entonces yo le digo, a usted le pregunto lo siguiente, usted me contesta como sí o como no. Si ustedes fueran aversos al riesgo, ¿comprarían la acción B? ¿Sí o no? Contesten. Sí. Sí. Claro, claro que sí, ¿no? Solamente escucho dos voces ahí, pero el resto que no quiera hablar, anote. Y en sentido contrario, ¿no? Perdón, en sentido paralelo, Si ustedes fueran propensos al riesgo, propensos o propensas al riesgo, ¿no? ¿Invertirían en A o en B? En A. Claro, correcto. Esa es la respuesta, ¿no? Y entonces, ahí cuando ustedes están contestando así, ya están analizando la psicología del inversionista por un lado y otro que están analizando ahí el cumplimiento del principio, que hemos dicho, ¿no? Y eso es muy importante en finanzas, ¿no? O sea que esto también nos da otra idea, ¿no? Que a cualquier inversionista no le podemos asesorar así por así, ¿no? Compra esto, compra lo otro, ¿no? Primero tenemos que determinar cuál es su psicología, ¿no? Primero tenemos que determinar cuál es su psicología, ¿no? ¿Es aversa o propensa al riesgo, ¿no? Ese es un punto básico, ¿no? Si es aversa o propenso al riesgo, ¿no? Y de acuerdo con eso, entonces le podemos recomendar por la acción A o por la acción B, ¿no? Y ya, entonces, luego ya tenemos analizado eso. Avanzamos ahí porque la hora se está yendo. Ya entramos ahí, entramos ahora. ¿Qué pasa, digamos, si el inversionista quiere saber si puede comprar las dos acciones, ¿no? Si quiere, digamos, esa empresa A, por ejemplo, puede estar en el sector financiero y esa empresa B puede ser, digamos, una empresa minera, por decirlo. Pero el inversionista quiere probar en los dos sectores, ¿no? Pero quiere que la matemática, la estadística y la esperanza le diga si puede hacerlo o no puede hacerlo, ¿no? Y entonces es ahí donde entra acá esta determinación de la covarianza y correlación. Esto es facilito. Primero, digamos, mire lo siguiente. Primero debemos tener lo siguiente, que este cuadro que estoy marcando ahí, mire este cuadro hasta acá, es un resumen de los anteriores. Este cuadro que he marcado ahí es de los anteriores. Estos primeros acá, que estoy marcando ahí, los datos de la economía ya sabemos que está como al inicio, y estos datos de A igualmente están determinados ahí, están determinados por ahí, estos datos, ¿no? De A. Igualmente lo de B, tanto su rentabilidad o rendimiento como su desviación correspondiente. O sea, le hemos copiado los datos de la tabla 2, y le hemos traído ahí. Hasta ahí solamente esa parte, esas tres columnas, datos de la economía, empresa A y empresa B, le hemos copiado anteriormente. Y ahora sí vamos a trabajar, ¿no? Entonces, de acuerdo con los cálculos, nos pide que hagamos el producto de las desviaciones.
No producto de las rentabilidades, ¿no? Sino producto de las desviaciones. ¿Y cuál es desviación? Este es una desviación, mire. Y este otro de acá. Y entonces hago lo que me dice, pues, ¿no? Multiplico, primero por la ley de los signos, ¿no? Primero, ojo, aquí mucho entra la ley de los signos. Y como ya les dije y les reitero acá, ¿no? Usted puede saber multiplicar, dividir y todo eso, pero un signo se le fue y se le cae todo. Cero, cero. Miren, tengan en cuenta mucho la ley de los signos, ley de los signos, ley de los signos, ley de los signos, en todo momento, por favor. Entonces, primero, menos por menos, ¿cuánto da? Más. Y aquí ya tenemos, mire, si no hay nada ahí, ya es porque hay un más ahí. Y luego multiplicamos ahí, pues, menos 0.3750 por menos 0.0050. Y nos debe salir este valor que tenemos acá. Confirme, por favor. Sí, profesor. Gracias, muy amable. El segundo, lo hacemos aquí hay un valor negativo. Miren acá, este signo acá, ahí solito, el signo no me estoy marcando, el signo, menos. Ahí tengo menos. Y acá no tengo signo, se entiende que es más, ¿no? Aquí no tengo signo, ¿no? Por lo tanto, se entiende que aquí hay un más. Aquí hay un signo más, ahí. Hay un signo más. Menos por más, menos. Ahí está, mire. Solamente estoy marcando el signo. La ley de los signos, hay que seguirlo. Y luego ya multiplico. Eso de los signos no se olvide, porque a veces, si usted, digamos, pone en la calculadora malos datos, le puede salir, distorsiona. O se emociona usted. El signo menos está en la calculadora, pero usted se emociona por el número y no copia el signo y ya se le fue, ¿no? Entonces de ahí multiplicamos menos 0.0750 por más, que generalmente el más no se, que por defecto, digamos, el más no se digita, 0.1450, y no debe salir este numerito que tenemos acá, ¿no? No debe salir, obligatoriamente no debe salir, ¿no? Y así para los otros casos, ¿no? ¿No? De esta forma, entonces, hemos multiplicado así cada una de estas desviaciones de A por cada una de las desviaciones de B, ¿no? Y hemos determinado los valores correspondientes, ¿no? Y ya hemos determinado esto y también hemos determinado esto. Hasta ahí hemos llegado. Y ahora hacemos lo mismo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Aquí, ¿qué hacíamos con el producto de las divisiones? Lo sumamos, ¿no? Sumamos ahí, esta es una sumatoria, ahí está la sumatoria, miren. Y nos sale aquí un valor negativo. Basta que haya uno que sea negativo acá, en una suma, para que el valor sea negativo, ¿no? O especialmente si es mayor, ¿no? Especialmente si es mayor, ¿no? Entonces, luego sumamos ahí nosotros esos valores positivos y negativos y nos va a salir esto. Esta es la sumatoria. Hasta ahí ya tengo, digamos, un valor. El producto de las desviaciones. Y luego hago similar a lo anterior, ¿no? La covarianza es muy similar a la varianza. Para el efecto tengo que dividir la sumatoria del producto de las desviaciones entre el número de escenarios. Es decir, menos 0.0195 entre 4. Menos 0.0195 entre 4. Y nos debe salir sí o sí este valor. Este valor que lo estoy marcando ahí con una X. Ese valor no debe darnos. No es que esté mal, ¿no? Sino que lo estoy marcando ahí para diferenciarlo. Ese valor no debe dar. ¿Me confirma? Menos 0.0195 entre 4. Está facilito. Sí, profesor. Gracias. Bien.
Esa fórmula también está escrita aquí al final. ¿Ah? Esa fórmula está escrita aquí al final, miren, ahí está, miren. Dice, aquí no dice, miren. Acá dice igual, igual. La covarianza es igual a la sumatoria del producto de las desviaciones por, perdón, entre el número de escenarios. Ahí está. Y ahí está. Más bien, aquí al final de la correlación, que es lo que sigue, no ha salido muy claro ahí. No es, apenas se nota ahí por el, en al momento de copiar, digamos ahí de hacer la copia, esto se ha salido mal ahí. No ha salido todo completo. Pero la correlación, miren ahí está, correlación va a ser igual a la covarianza, a ese valor que acabamos de determinar, la covarianza, entre el producto de las desviaciones. Aquí tenemos, aquí mire, aquí tenemos la desviación de A. Acá tenemos en medio por, es un signo por, ¿no? Y acá tenemos la desviación de B, el producto de las desviaciones. Entonces, esa es la fórmula. Para asegurarnos nosotros, regresamos a ver si sale eso. Y vamos a hacer lo siguiente. Ustedes en su calculadora hagan lo siguiente. Su calculadora, su Excel, ¿no? Ponemos ahí menos, repito, menos 0.004875 entre, abran paréntesis, porque vamos a multiplicar ahí. Y nos vamos al cuadro acá 1. No, perdón, al cuadro 2. Aquí vamos al cuadro 2. Ahí miren, al cuadro 2. Al cuadro 2 ahí. Porque acá está la desviación. Entonces, abajo estamos en el denominador, ¿no es cierto? Ahí ponemos 0.2586, este valor, por 0.1150. Repito nuevamente, dividimos el valor de la correlación, perdón, el valor de la covarianza, me estaba equivocando. Dividimos el valor de la covarianza que hemos determinado entre la multiplicación de la desviación de A por la desviación de B. Y por favor me confirman si le sale ese valor, ¿no? Porque debemos estar seguros que nos sale ese valor. No debe salir este valor que lo tenemos acá. Sí sale, profesor. Sí, yo ya le he confirmado, eso ya le he confirmado. Entonces podemos, miren, determinar aquí que la covarianza puede ser negativa. Y si la covarianza es negativa, también la correlación va a ser negativa. Y si la covarianza es positiva, lógicamente nos va a llevar a determinar una correlación también, perdón, si la covarianza es positiva, nos va a llevar a determinar una correlación igualmente positiva, ¿no? Entonces, ¿qué significa tener una correlación positiva o negativa? Y entonces entramos acá, voy a poner aquí una explicación acá, que esta correlación, aquí, vamos a poner ahí con estas siglas, pero esto también tiene su símbolo me parece que es omega, ¿no? Y casi no, más le sigo aquí con las letras, ¿no? La correlación entonces puede tener tres valores. Anoten, puede tener tres valores esto, ¿no? La correlación puede ser igual a 0.
Aquí vamos a ponerle, puede ser igual a 0. Puede ser menor, menor que 0. Como ese valor negativo, ¿no? Ese valor negativo es menor que 0, ¿no? O, aquí no me deje escribir, ya. O puede ser mayor de 0. La correlación tiene estos tres valores, ¿no? Puede ser igual a 0, menor de 0 o mayor de 0. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando es igual a 0, anote, cuando es igual a 0, no hay correlación. Repito nuevamente, cuando es igual a 0, no hay correlación. Es decir, ahí terminó. ¿Y qué significa que no hay correlación? Que no se asocia la acción X con la acción Y. La acción 1 con la acción 2. La acción Z con la acción W, por decirlo. No se asocian. Por lo tanto, no es conveniente comprarlo. No es conveniente comprarlas. ¿Correcto? No es conveniente recomendarlas. ¿Y qué pasa cuando el valor es negativo o cuando es positivo, digamos? En ambos casos hay correlación. O sea, el valor positivo y el valor negativo significa, digamos, que hay correlación. Primero vamos con este valor mayor de 0, que es un valor positivo. Mayor de 0 es valor positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 2000, etcétera, ¿no? Por decir, ¿no? Pero aquí, como es en porcentaje, por decir que salga, digamos, 0.98 positivo. Si sale 0.98 positivo, ¿qué significa? Que significa, digamos, que la correlación es igual al 98%, que casi es igual a 1 o 100%, que sería el dato perfecto, ¿no? Cuando es mayor de 0 se considera una correlación directa. Así se llama técnicamente, correlación directa. Y cuando la correlación es negativa, como en este caso que tenemos ahí frente a nosotros, menos 0.1639, o lo que es lo mismo, menos 16%, ¿no? Menos 16%, ¿no? Eso no es malo, hay correlación, pero es una correlación de tipo indirecta. Es una correlación de tipo indirecta. Es baja, menos 0.16 es una correlación baja, pero indirecta. Eso es lo que tendríamos en este caso, ¿no? Pero hay correlación. Entonces, ahí uno puede haber decidido, digamos, por ejemplo, la correlación también se determina, se trabaja en investigación, ¿no? En investigación, por ejemplo, cuando la correlación para que sea válida debe ser mayor al 80%. Perdón, para que sea alta. Para que sea alta, tiene que ser mayor al 80%. Y lo mismo, digamos, en finanzas podemos tomar como ejemplo eso, ¿no? Por decir, siempre y cuando sea mayor al 80%, sea positiva o sea negativa, ¿no? Sea positiva o negativa, se aceptan. Si es menor al 80%, tanto positivo o tanto negativo se desechan, por decir. Tiene que ya tomarse internamente algunos parámetros en ese sentido. En este caso, vamos ya terminando aquí el asunto. Entonces, hemos determinado la asociación entre A y B, la asociación entre A y B. Entonces, ¿qué nos dice la asociación entre A y B? La asociación entre A y B se determina a través de dos valores. Un valor bruto, llamada covarianza, y otro valor neto, llamado correlación. En este caso, ambos valores son negativos, lo que quiere decir que estamos frente
frente, digamos, a una covarianza o correlación indirecta baja, indirecta baja. Por tanto, no recomendable, ¿no? Por tanto, no recomendable para llevar a cabo una inversión. Como digo, para recomendarlo tendría que ser mayor al 80%, ¿no? Porque si es mayor al 80% nos indica, digamos, que hay una asociación alta entre ambas empresas, entre ambas acciones. Bien, luego lo que sigue con estos datos, ya lo que sigue lo que es el informe, ¿no? El informe puede ser, por ejemplo, en la introducción, ¿qué cosa consideramos? Por ejemplo, aquí puede ser, se ha analizado las secciones A y B para el inversionista tal, ¿no? Para el inversionista tal, propenso al riesgo. Así, nada más, ya está, esa es la introducción, ¿no? Se ha analizado las acciones A y B para el inversionista propenso al riesgo. Luego, en las observaciones generalmente va algunas salvedades. ¿Qué cosa es una salvedad? Es una información que no ha recibido. Usted como analista no lo ha recibido. Vamos a suponer que le han dado solamente estos datos que vimos al inicio y luego no le han dado los estados financieros, no le han dado un estudio de mercado, con lo cual se complemente esto, ¿cierto? Entonces, como no tiene un análisis financiero, por ejemplo, o no tiene un estudio de mercado, no tiene datos de una corrida de bolsa, por decir, entonces aquí lo coloca, aquí en esto. Podría poner acá, por ejemplo, aquí, no se recibió los estados financieros y el análisis correspondiente. Otro, no se recibió el estudio de mercado, que es muy importante el estudio de mercado, ¿no? Para términos de demanda, oferta y competencia, etcétera, etcétera, ¿no? También tendría que ponerlo acá, ¿no? Luego, esto último que mencioné, ¿cuál era? El análisis de bolsa, ¿no? En bolsa de valores hay dos tipos de análisis, el análisis fundamental y el análisis técnico, ¿no? Que es de lo más importante, ¿no? Análisis fundamental, anoten, en bolsa se hace dos tipos de análisis fundamental y análisis técnico, ¿no? Ustedes llevan una asignatura que se llama bolsa de valores o mercado de capitales, también es lo mismo, ¿no? ¿No? Que posiblemente todavía no lo hayan llevado, ¿no? Y que lo van a llevar. Ahí deben hacer este tipo de análisis. El asunto es que en este caso no hemos recibido esos tres tipos de información. Y entonces, luego nos vamos acá a las conclusiones. Esto ya le dije qué cosa iba a ir. Aquí vamos a poner, por ejemplo, la desviación estándar. Un resultado va a ser ahí la desviación estándar. Esto pinta muy, muy ancho. Aquí vamos a poner la desviación estándar de A. Luego, por acá otro resultado, la desviación estándar de B. Y luego la correlación. Solamente en este caso los tres resultados. Entonces las conclusiones tienen que ver con los resultados. Les voy a poner ahí que tiene que ver con los resultados. Correcto, ya. Muy bien. Y entonces, siempre aquí en las conclusiones debemos agregar algo más. De aquí, después de los resultados, va, digamos, la conclusión propiamente dicha acá. La conclusión. Y una conclusión, por ejemplo, sería que como el inversionista es propenso, aquí vamos a poner dos conclusiones, ¿no?
como el inversionista es propenso al riesgo, debería invertir, si se trata de un instrumento, debería invertir en A, porque en A tenemos 25 y tanto por ciento. Esa sería una conclusión. La siguiente conclusión es que como el inversionista es propenso al riesgo, entonces debemos decirle que en este caso no es conveniente comprar las dos acciones. Aquí. Dicho de otra manera, la primera conclusión está relacionada con la desviación estándar. La primera conclusión está relacionada con la desviación estándar. Y la segunda conclusión está relacionada con la correlación. Y ya está. De esa manera, digamos, termina ahí la conclusión. Ahora, en las recomendaciones, por ejemplo, se le puede decir que invierta prontamente. ¿Recuerda cuando hicimos ese caso de proyecto? En los proyectos, en la evaluación de proyectos hay un informe similar a esto, ¿no? Podemos utilizar parte de ese informe para decir, digamos que si quiere invertir lo haga prontamente, porque si se demora podrían cambiar las condiciones del mercado. Otro, podríamos decirle que si invierta lo haga tomando en cuenta, digamos, la situación real de las empresas, sea A o B. En este caso A, que es la que le estamos recomendando que inviertan. Y así podemos ponerle, digamos, más y más recomendaciones, como por ejemplo que continuamente haga estos análisis, que continuamente obtenga información de la bolsa de valores, que continuamente haga un seguimiento al mercado para saber, digamos, cómo están los indicadores macroeconómicos, porque mucho tiene que ver los indicadores macroeconómicos, como tasa de interés, como tipo de cambio, como inflación, ¿no? La inflación es de lo más perverso y debemos tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si yo puedo pensar, digamos, que he ganado, por decir, un 10% al año y creo que he ganado bien, pero si la inflación fue 12%, en realidad he perdido, ¿no? O sea, así tenemos que verlo esto, ¿no? Bien, de esa manera entonces, no sé si tenemos ahí alguna pregunta o un comentario. Luego le remito la grabación para que tenga más elementos ahí para repasar posiblemente algunos hechos y luego ya pasar, digamos, a hacer los casos prácticos que mañana posiblemente desarrollemos en una media hora un caso y sigamos con los temas, ¿no? Ahí le hemos enviado varios archivos relacionados con estos temas que iremos tratando entre hoy y mañana, ¿no? Pero no sé si hay alguna pregunta. A ver. No, profesor. Nada, ¿no? Bueno, entonces, me confirman, delegada, me confirma, había un alumno que no asistía. Sí, profesor. Guaripaucar. Sí, no está presente, ¿no? Y tampoco asiste, ¿no? No, se ha retirado ya del. Ah, ya se ha retirado ya, correcto. Entonces, solamente a él lo consideremos pues falto. Bien, nos quedamos ahí y nos reencontramos mañana. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego, profesor. Claro, revisen este material que hemos dado y otros que ahí hemos dejado para que tengan más información, ¿eh? Gracias. Buen día, gracias. ¿Qué pasó, Xerete? ¿Por qué andas renegando? ¿Qué quieres usar? Busca de una vez, pues. Ya terminé.